muchísimas gracias por la invitación a participar. El día de hoy voy a comenzar a hablar sobre algunas cosas que ya se platicaron, particularmente en el último panel. Sin embargo, quisiera yo hablar un poquito de la perspectiva a mediano plazo y a largo plazo sobre el concepto del sistema agroalimentario opuesto al sistema agrícola o las cadenas de abastecimiento. Permítanme. Ups, perdón. Bueno, primero quisiera yo hablarles un poquito sobre la seguridad alimentaria, que ha estado mucho como tema en la discusión en esta conferencia. Hay tres definiciones grandes de la seguridad alimentaria, y particularmente sobre lo que se ha platicado en 2022 es esto. Primero que nada, se ha hablado mucho de cómo lidiamos con el reto de erradicar el hambre en el mundo, y eso significa cómo llevamos alimento a los más hambrientos y a los más necesitados. Perdón, no logro hacerlo, pero ¿qué botón es el que debo de oprimir? ¿Me pueden indicar, por favor? Porque me está yendo para atrás y parece que no puedo avanzar. Bueno, la primera definición de la seguridad alimentaria es para evitar a la gente con hambre. La segunda definición de seguridad alimentaria, que es la que más se ha utilizado en esta conferencia, hasta ahora por lo menos, es el tipo de seguridad alimentaria sobre hacer que en el supermercado se encuentre la comida en el anaquel y a bajo precio. Ese es el punto. Primero, que esté disponible y que esté a buen precio. Pero existe mucha presión política para esto. Y la tercera forma que tenemos de seguridad alimentaria es lo que realmente significa la definición del lado izquierdo de la seguridad alimentaria para los agentes de las Naciones Unidas. Esto significa tener acceso a una dieta que te brinde salud en todo momento y que sea producido de una manera sustentable para que las generaciones futuras también puedan contar con acceso a una dieta sana. Estas tres definiciones entran en conflicto entre sí, porque hay quien habla de soluciones para asegurar que haya abasto. Y esto significa cosas distintas, ¿sí? Las soluciones son distintas si estamos hablando de que queremos alimento para la gente en África para que no tengan problema, o si estamos realmente tratando de proporcionar también una solución a largo plazo para que sean saludables, etc. Solo quiero comenzar con esta idea y poner esto sobre la mesa porque últimamente hemos hablado mucho de la seguridad alimentaria en este aspecto de mantenerlo, el alimento o los productos en los anaqueles más que de la saludable que estos puedan ser. También creo que en esta conferencia estamos muy cerca de la idea de la transformación. Nos queda claro que tenemos una necesidad de transformación. En las publicaciones científicas que tenemos hemos visto que el papel que juegan los gases de efecto invernadero en la producción agrícola. En total, el sistema alimentario implica 1/3 de las emisiones de carbono. Dos tercios de ellos viene del sector ganadero y 1/3 viene del horticultista. Cuando hablamos entonces de una solución de la seguridad alimentaria, en el sentido de tener una dieta sana para la gente, debemos de pensar sobre cómo reducir estas emisiones, porque son los responsables principales de los cambios climáticos.
Y no se trata solamente del cambio climático, sino que los sistemas alimentarios son insustentables en el sentido de que hay tanta área física o espacio física que se debe de crear una conversión de hábitats nativos y crean pasajes que están llenos de monoculturas, que ya platicaron un poquito, y por supuesto la contaminación que proviene de la agricultura industrial, estamos hablando de la calidad del agua, etcétera, y de las represiones climáticas. Como mencioné antes, el alimento de base animal como la carne y la producción de lácteos es responsable del 2/3 de la producción de gases de efecto invernadero. Y esto es la base principal de la proteína que consume la gente. Así que hablando no solamente en cuanto a la huella, sino también el abasto de agua y no solo se trata de hablar de la sustentabilidad ambiental en nuestros sistemas que los preocupa, sino que las consecuencias de la dieta pobre en nutrientes son muy importantes, sobre todo hablando de salud. Por ejemplo, la gente con una dieta pobre, eso significa que está desnutrida o que no cumple con los requerimientos diarios. Es muy importante porque al comer el alimento no indicado en el mundo en desarrollo particularmente ha llevado a un aumento de los números de mortalidad. También aquí tenemos un impacto muy importante en enfermedades cuando vemos en lo que pasa en el mundo y sus poblaciones. En 2017 las dietas deficientes fueron las responsables de alrededor de 11 millones de muertes. Esto significa 5 veces más de los muertos producidos por la pandemia en COVID en 2020. Y vivimos con esta epidemia constantemente de los problemas que vienen de una mala nutrición. Y alguien comentaba el día de ayer que el costo de una dieta pobre ha sido tan alto, se ha convertido en algo tan importante que los gobiernos ya tienen que empezar a pensar en enfermedades como la obesidad, etcétera. Y esto es un tema muy importante, pues nos cuesta prácticamente el 40% del ingreso a los gobiernos que obtienen de los impuestos. Y esto nos afecta demasiado a todas las poblaciones. Pero ¿cómo vamos a resolverlo? En vez de invertir más en mejorar la salud de la gente, ¿por qué no invertir en mantener a la gente saludable para asegurarnos de que tengan una dieta más adecuada y que esta dieta adecuada significa muchas otras cosas, particularmente dependiente en el sector agrícola? Aquí les muestro una gráfica de un estudio en el que estuve involucrado hace algunos años. En la última gráfica de PAI, qué es lo que deberíamos estar comiendo de acuerdo a las recomendaciones en Estados Unidos. Y en el lado derecho vemos lo que estamos produciendo actualmente. Y vemos las diferencias que hay. Vamos a compartir estos segmentos. Precios de frutas y verduras y lo que producimos 3 veces más de aceite de lo que necesitamos. Esto es un problema para poder tener una dieta sana. Y también producimos mucho más azúcar de lo que nosotros deberíamos de estar consumiendo. Lo mismo pasa con las diferencias de las proteínas animales. Cuando nosotros vemos estas comparaciones, vemos que un sistema alimentario verdaderamente sostenible simplemente no va a surgir a producir esto de la misma forma, siendo la cantidad que estamos produciendo. Para que esto sea, desde el punto de vista del agricultor, sea algo sustentable. Y no contentos con eso, la salud y el ambiente, como nos ha mostrado 2022 y el tiempo post pandemia, COVID y la crisis de 2011, etcétera, el sistema de producción de alimentos es muy frágil. Muy frágil, pues se ve afectado por
por factores políticos, sociales, enfermedades, etc. Lo que hemos visto en este año es que nuestro sistema alimentario y de precios, el sistema de precios ha sido dirigido por una combinación de factores como COVID, y me suena más también como para los cambios de manejo de tierras y de cambios climáticos, la interacción con mal clima, como los factores como la niña, y también la geopolítica de la invasión de Ucrania. Todos estos elementos en conjunto han hecho que nuestro sistema esté teniendo estos cambios tan importantes y estemos sufriendo eso por la situación en conjunto. Así que nuestro sistema alimentario tiene que mejorar definitivamente, y tiene que estar bajo un enfoque de sistemas alimentarios que deben de estar interconectados. Este es un abordaje nuevo y creo que está cada vez siendo más prominente en los discursos políticos, particularmente en foros como el de Naciones Unidas, como la conferencia que tuvo lugar la semana pasada. Tenemos que repensar cómo el sistema alimentario funciona, y no solamente sobre la agricultura y el cambio de modelo agrícola. Aquí tengo una caricatura tratando de representar en este gráfico el sistema agrícola, y en la parte verde tenemos los impactos que se tienen en el ambiente, los alimentos, los productos, y estos como entran a la cadena de suministro, estos entran a los mercados que elegimos, etcétera, con todos los procesos que estos conllevan, etcétera. Pero bueno, también el bienestar se ve impactado a su vez por los ambientes en los que vivimos, que son afectados por el tema de la agricultura. El sistema alimentario es un sistema indudablemente complejo. Como comentaba Nelson anteriormente, generalmente este no está gobernado porque tenemos muchos circuitos que se retroalimentan uno a otro. Esto significa que tienen consecuencias directas de ir haciendo cambios de este sistema, que es un sistema dinámico, con consecuencias incluso intangibles en otras partes del sistema. Uno de los puntos importantes sobre tener un abordaje del sistema alimentario es pensar en los eslabones entre el suministro y la demanda. ¿Qué es lo que nos une? Que existe una demanda allá afuera que está fija, ¿ok? Que es fija por el número de personas que constituyen la población, los hábitos, etc. Y por otro lado, el sector agropecuario pues tiene que cumplir con esa demanda, satisfacer esa demanda. Pero lo que nos damos cuenta es que gracias a este economista victoriano del Reino Unido que se llama William Jevons, él en 1860 comenzó a hablar de alimentar a la gente más eficientemente. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando hablamos de dar una alimentación más adecuada? Cuando esto pasa, entonces la energía también tiene que ver en esta ocasión. Jevons nos dice en su paradoja que debemos de manejar esta parte energética. El pensamiento de la eficiencia confunde los impactos relativos. Por eso es que tenemos que pensar por qué pasa que estamos produciendo más y más, también haciéndolo más eficientemente, y los precios globalmente bajan. Y conforme ellos bajan, nosotros tenemos una demanda mayor. Demandamos alimento que es más fácil para nosotros y que desperdiciamos más, y en vez de producir grano para el consumo humano, estamos cambiando a un grano que estamos produciendo para el consumo de animales, pero esto no vuelve nuestro grano humano para humanos más barato, y no estamos obteniendo tampoco las calorías adecuadas al día, etc. Así que entre más innovamos nosotros, consecuencia que tiene que ver con la agricultura sustentable, porque esto nos lleva a pensar y a reflexionar sobre la eficiencia como una métrica primordial en este sistema. Y hablamos entonces de productos con una huella de carbono más baja, que reduzca la cantidad de nitrógeno por kilogramo por insumos para producir 1 kilo de grano, y reduciendo también cuáles son las emisiones que se necesitan por kilogramo de carne. Con esto podemos reducir precios, aumentar demanda, y el impacto absoluto aumenta a pesar de que el impacto relativo baje, ¿ok?
La consecuencia de esto es que la eficiencia que muchas personas se refieren a ella no es una buena métrica para hablar de la sustentabilidad de un sistema integral. Solo para dar un poquito más de énfasis a esta idea, el sistema alimentario que tenemos ahora tiene un impacto de los siguientes 60 años y las políticas que se aplican. Parte de estas políticas vienen sustentadas en la liberalización comercial. Y en estos periodos, cuando se formaron las instituciones de producción agrícola, nos han llevado a aumentar la disponibilidad alimentaria y a reducir el precio de los alimentos, porque hay tanta gente en el mundo que padece hambre. Esto es lo que muestra esta gráfica. Esta es la información que durante mi vida, los últimos 60 años, hemos visto en el lado izquierdo, cómo los precios de alimentos bajan conforme intensificamos efectivamente la práctica, la actividad agrícola. Aquí tenemos un desempeño sectario en toneladas por hectárea y los precios van bajando, la disponibilidad va subiendo, las calorías por persona están dispuestas en la parte derecha. Sí, las calorías totales están en el gráfico derecho. El diseño del